tierra, ¿lo recuerdan? Sí. Y esto es solamente para que conozcamos. Vamos a hablar acerca de Caleb y vamos a ir al libro de Josué. Para nuestros invitados, Josué y Caleb fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. De toda esa generación, Josué capítulo 14. Hoy vamos a hablar acerca de Caleb. Es un tema, hermanos, muy espero que nos ayude a cada uno de los hombres, a cada uno de los papás en la iglesia. El día de hoy vamos a hablar de Caleb. Se oye hablar más de Josué, pero hoy vamos a hablar acerca de Caleb. Y como les decía, ¿verdad? Caleb fue uno de los 12 fue uno de los dos, ¿verdad? Nada más fue Caleb y Josué los que hablaron cosas buenas. Y es por eso que ahí en el mensaje el tema es noticias positivas. Noticias positivas. Y el mensaje nos habla, ¿verdad?, de que algunos de nosotros, las noticias nos deprimen, ¿verdad? Porque son noticias de que ya balacearon, de que ya mataron, de que ya secuestraron. Algunos otros, ¿verdad?, nos preocupan las noticias. Pero Caleb llevó noticias positivas. Y ese es el tema. Y lo he titulado así por lo que dice el versículo número 7. Ahí en Josué capítulo 14, versículo 7. Dice Caleb, está hablando Caleb a Josué y le está diciendo, ¿verdad?, que cuando él tenía 40 años, cuando fue a reconocer la tierra, dice Caleb, lo tenemos todos en el versículo 7, dice: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo traje noticias como lo sentía en mi corazón. Estamos viendo y vamos a hablar acerca de esas noticias positivas. Esas noticias positivas, ¿verdad? Vamos a ver que Caleb trajo noticias llenas de fe a su familia, a los suyos. A él trajo noticias llenas de fe, ¿verdad? No trajo noticias a su familia llenas de pánico. Caleb no trajo noticias negativas. Caleb dijo: sí se puede, sí podemos, vamos a conquistar, vamos a pelear, sí se puede. Son noticias positivas. Caleb fue un hombre fiel a Dios. Podemos ver en Caleb un hombre de fidelidad a Dios. Él no trajo noticias que desanimaban. Y nosotros como papás necesitamos llevar noticias positivas a nuestra familia. No sé cuántos papás estén aquí en esta tarde, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de animar a su familia, de animarla en esos momentos difíciles, de llevar palabra de Dios y de decir: sí se puede. Aunque veas que las cosas están muy difíciles, como papá tenemos que ir con nuestra esposa. Bueno, parece mamá, ¿verdad?, de algunos. Con nuestra esposa, y darle noticias de fe. Darle esas noticias con mucha fe. Noticias de confianza. No noticias que la desanimen. Eso es lo que tenemos que hacer. Es así que Caleb también permaneció fuerte y dio buenas noticias. Y él lo dice, él lo narra. Y si aquí cada uno de los papás quiere llevar buenas noticias, como dice ahí el punto, ¿verdad? Quien lleva noticias positivas es el padre que no se fatiga. ¿Tú quieres llevar buenas noticias a tu familia? ¿Tú quieres ser ese hombre de fe que no se desanima, que no se desalienta, que no se preocupa? ¿Tú quieres ser ese papá delante de tu casa, delante de tu familia, delante de tus hijos? ¿O tú eres el primero que te desanimas, papá? Estamos viendo y vamos a ver el ejemplo de Caleb. ¿Qué fue lo que él hizo? Llevó noticias de fe, llevó buenas noticias. Aunque 10 de ellos dijeron: no se puede. 10 de ellos dijeron: no vamos a subir, no vamos a poder, no es posible.
10 de ellos regresaron. La mayoría regresó diciendo: no se puede, es una locura. Lo que Moisés quiere hacer no se puede. ¿Sí? ¿Cómo es posible que Dios me está pidiendo esto? Nosotros como papás necesitamos llevar noticias positivas, noticias llenas de fe. Nosotros debemos de ser fuertes. Y esa es la palabra, hermanos, en la que vamos a ver en esta tarde. Esa es la palabra. Los dos puntos en esta tarde tienen que ver con lo mismo. Y tienen que ver con la fuerza que hay en ti. La fuerza que hay en ti. Si es la fuerza tuya o es la fuerza de Dios. Como hombres, ¿verdad? Como hombres nos caracterizamos por sentirnos fuertes, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora no. Desde chiquillos, ¿verdad? Ahí los ves en la secundaria cuando está la muchachita que les gusta, ¿verdad? Ahí se están peleando. ¿Sí o no? Ya desde ahí quieren demostrar ¿qué? La fuerza. Los hombres se caracterizan. Ponle otro bulto. Yo aguanto más. Ponle más a la carretilla. Súbele más. Yo puedo más. Nos caracterizamos por la fuerza. Caleb, esta enseñanza habla de la fuerza. ¿Dónde está tu fuerza? ¿Dónde está puesta tu fuerza? Mira lo que dice ahí el versículo número 8. Ya leímos el 7 donde dice que Caleb trajo noticias conforme a su corazón. Que cuando tenía 40 años, Moisés lo envió, ¿verdad? Y él trajo noticias como lo sentía en su corazón. Versículo 8. Dice, y mis hermanos, está hablando de los 10 que no llevaron buenas noticias. Los que habían subido conmigo, sigue hablando de ellos, hicieron desfallecer, ¿verdad? Caleb se está describiendo a sí mismo y está diciendo, yo llevé buenas noticias, pero Caleb también está mencionando que 10 de ellos perdieron su fuerza, desfallecieron. Esa palabra desfallecer, esa palabra está hablando de los 10, mis hermanos, dice, los que habían subido conmigo, hombres igual así como yo, padres de familia, príncipes, personas que tenían que ir y traer buenas noticias, llenas de fe. Dice, esos hombres, esos mis hermanos, ¿qué pasó con ellos? Desfallecieron. Desfallecieron. ¿Qué quiere decir desfallecer? Perder su fuerza. ¿Qué es lo que está diciendo Caleb de esos 10 hermanos que desmayaron, que se fatigaron, que se debilitaron? Eso es lo que está diciendo. Y como hombres a veces nos sentimos con mucha fuerza, nos sentimos que podemos, nos sentimos que no nos doblamos, nos sentimos que nosotros podemos cargar más, que el papá es el que carga más, que el papá es el que sostiene más, que el papá no se rinde, que papá, aunque esté cansado, sigue dando más. Y aquí Caleb está diciendo que 10 hombres desfallecieron, que 10 hombres se cansaron, se debilitaron, flojearon. Y por eso el primer punto nos dice, quien lleva noticias positivas es el padre que no se fatiga. Es el padre que no se fatiga. Mira lo que dice, vamos por favor, no pierdas Josué. Pon ahí algún dedo, el tríptico. Efesios 6, tu regalo que te dieron, ponlo ahí. Efesios 6, vamos a Efesios 6. Y vamos a hablar, hermanos, que el padre que, estamos diciendo que el padre que lleva noticias positivas no se fatiga, no se fatiga. Efesios 6:10. ¿Lo tenemos? Efesios 6:10. Y dice Efesios 6:10, hablando acerca de la fuerza. Estamos viendo que el papá que quiere llevar, si tú quieres llevar buenas noticias a tu casa, necesitas ser un padre que no se fatiga. Y Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos,
fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El padre que no se fatiga es ese padre que su fuerza la tiene en Dios. Ese padre que no se fatiga no es aquel que confía en su fuerza. No es aquel que confía porque él es un varón, porque él es un hombre, porque tiene más fuerza, por sus músculos. Estamos viendo que el padre que no se fatiga es ese papá. Es ese papá que obtiene la fuerza, que proviene su fuerza de parte de Dios. Es ese papá, y de eso está hablando Caleb. Y está diciendo: mis hermanos, los que subieron conmigo, esos 10 desfallecieron. ¿Por qué? ¿Por qué Caleb trajo noticias llenas de fe? ¿Verdad? Y la pregunta sería: papá, ¿estás trayendo noticias sin fe a tu hogar? Es que no se puede. Es que creo que ya no puedo. Es que ya no aguanto. Es que no lo voy a terminar. ¿Tú estás trayendo ese tipo de noticias a tu casa? Lo estás haciendo en tu fuerza, no en la fuerza de Dios. Estás confiando en tus músculos. Estás confiando en que tú puedes, pero no estás confiando en la tarea que Dios te ha dado, en la fuerza de Dios. Es así que podemos ver también, ¿verdad? Si la pregunta sería: papá, por la labor que Dios te ha dado, ¿estás cansado? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu fuerza en este momento? ¿Estás llevando noticias llenas de fe a tu familia? ¿Cómo estás? Vamos a regresar, por favor, a Josué. Allá Josué 14. Ya tuvimos tiempo de algunas cosas. Vamos a ir un poquito rápido. Josué 14. Dice el versículo 8: mis hermanos, los que habían subido conmigo, ya vimos, ¿qué hicieron? Hicieron desfallecer el corazón del... Llevaron noticias que desanimaron, noticias que los llenaron de miedo, de pánico, a tal grado que el pueblo quería regresar, ya no quería continuar. Y dice ahí que hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero dice Caleb: pero yo, ¿qué dice? ¿Yo qué? Ahí la palabra que sigue: pero yo cumplí. Fíjense, esa es la palabra, y esa es la diferencia. Cuando estás trayendo noticias que desaniman, noticias de pánico, estás desfalleciendo. Pero también dice: pero yo cumplí, siguiendo. ¿Sabes qué hizo Caleb? Cumplió. ¿Sabes qué es cumplir? Terminar el trabajo. Yo les decía la semana pasada: hermano, lo que estás haciendo, sé constante. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí se acuerdan? Sí. Sí, porque los de la mañana no se acordaban, pero ustedes sí se acuerdan, son bien inteligentes. Yo les decía la semana pasada: lee tu Biblia y sé constante. Y mira, Caleb fue una persona que dice que él cumplió. Tú puedes decirle a Dios ahorita: estoy cumpliendo lo que tú me has dado. Yo quiero terminar el trabajo que me has dado. Estoy en el discipulado, lo voy a terminar, voy a cumplir. Estoy sirviendo, lo voy a cumplir. Estoy en el seminario, lo voy a cumplir. Estoy siendo maestro, voy a cumplir. Caleb dice, él lo dice: yo cumplí. Ellos se desanimaron. Yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Tú el próximo año vas a estar diciendo: yo cumplí con Dios. Yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Ese es el reto, hermanos, de cada uno de los papás que están aquí en esta tarde. ¿El próximo año seguirás cumpliéndole a Dios? ¿O te vas a fatigar? ¿Te vas a cansar? No se puede. No creo que pueda. Ya me desanimé. Lo estoy haciendo en mis fuerzas. O tú vas a decir: yo cumplí a Dios siguiendo. Finalicé el trabajo. Lo que comencé, lo terminé. Ese sería un gran reto para cada uno de los papás que estamos aquí. Cada uno de nosotros debemos de seguir a Dios. Y seguir a Dios tiene que ver con apoyarlo, con estar detrás de Él, con ir detrás de Él. Eso es lo que está diciendo Caleb. Eso es lo que él está diciendo. Yo cumplí.
siguiendo a Jehová. Yo lo seguí. Los 10, mis hermanos, no lo hicieron. Se fatigaron, se cansaron, se desanimaron, desfallecieron. Pero yo cumplí. Es así que podemos ver que la labor que Dios te ha dado, ¿está terminando contigo, papá? ¿O tú estás terminando con la labor que Dios te ha dado? Hay una labor, hay un trabajo, hay algo que Dios te ha dado que hagas. ¿Te está fatigando? ¿Te está fatigando? Mira, vamos a 2 de Timoteo 4:16. Otra vez, póngale algo ahí a su... Vamos a regresar a Josué. Vamos a ir a Josué. 2 de Timoteo, exactamente. Vamos a ir a 2 de Timoteo 4. Y vamos a hablar de Pablo. Mira cómo estaba Pablo. Él estaba solo. Nadie lo había apoyado. Casi siempre cuando alguien se desanima, casi siempre cuando alguien está dejando de hacer algo, casi siempre dice, es que nadie estuvo conmigo, es que estaba solo, me sentí solo, no me sentí apoyado. Casi siempre alguien que deja algo, casi siempre alguien que dice, ya no quiero servirle a Dios, es que estoy solo, es que estoy muy solo, es que estoy desanimado, es que estoy muy triste, es que nadie me apoya. Mira lo que dice 2 de Timoteo 4:16. Hablando Pablo y diciendo, en mi primera defensa, ninguno. ¿Cuántos estuvieron a su lado? Ninguno. ¿Y ninguno cuántos son? Ninguno. O sea, él estaba solo. ¿Y él qué dijo? Mira, sigue leyendo. Escucha, dice, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos, ándale, me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pablo estaba solo. Todos, dice, todos me desampararon. Ninguno estuvo a mi lado. ¿Sabes que cuando Dios te mete una prueba, sabes que así te vas a sentir? ¿Sabes que Dios va a diseñar una prueba en tu vida que te sientas solo? Es que estuve solo. Exactamente, es una prueba. Es que, ¿y dónde está el pastor? ¿Y dónde están los hermanos? ¿Y dónde está? Esa es la prueba, donde tú te sientas solo. Tú y Dios. Tú y Dios. Y Dios está confrontándote, viendo a ver qué hay en tu corazón. Y dice ahí el versículo número 17. Después de que dice que ninguno estuvo a su lado y que todos lo desampararon, versículo 17 dice, pero el Señor estuvo. Y lo está diciendo de todo corazón, ¿eh? No como algunas veces nosotros, es que el Señor, y no estás confiando en el Señor. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿De veras? ¿Crees que estás bien? Gracias a Dios. Dice ahí el versículo número, ¿qué les dije? Gracias. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. Caleb no desfalleció. ¿Qué le pasó a los 10? Desfallecieron. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. ¿De dónde sacó la fuerza Pablo? De Dios. ¿De dónde estás obteniendo fuerza? ¿Quieres terminar lo que empezaste? Tienes que buscar a Dios. Por eso el consejo la semana pasada es, lee tu Biblia. No pueda. ¿De dónde vas a obtener tu fuerza, hermano? ¿De dónde? ¿De dónde estás obteniendo tu fuerza? ¿Qué te sostiene? Como hombres nos sentimos muy malos, muy varoniles, muy fuertes, pero con esa fuerza no te alcanza para servirle a Dios. Y dice ahí, y me dio fuerzas para que por mí, dice, fuese cumplida la predicación, fuese cumplida. Ahí están los resultados. Pareciera que estamos en el mismo pasaje, pero son personas que igual están obteniendo la fuerza de parte de Dios. Él cumplió la predicación y que todos los gentiles, dicen, oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Qué hizo Pablo entonces? No le importó quién estaba a su lado. Él tomó fuerzas. El Señor estuvo a su lado y cumplió exactamente como Caleb.
lo hizo exactamente como Caleb. Vamos a regresar a Josué 14 y estamos viendo, lo que estamos viendo, que si tu papá quieres traer buenas noticias a tu casa, si tú no quieres llegar diciéndole a tu esposa, a tus hijos, que Dios, no sabes qué pasa, no entiendes por qué está pasando esto, no entiendes lo que está haciendo Dios en tu vida, lee tu Biblia, obtén la fuerza en Dios, lee tu Biblia, sé constante. Dice Josué 14:9, dice, pero Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti, ahí está la herencia, y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Cuántos habían cumplido con Dios? 2. ¿Cuántos desfallecieron? 10. ¿Qué no era más fácil unirse a los 10 y decir no se puede? Como así es más fácil cuando alguien te da un consejo más fácil, negativo, aléjate de Dios, ya no le sirvas, ya no vayas, no vale la pena. A veces tomamos ese consejo, pero dice aquí que Caleb cumplió con Dios. Él cumplió, él terminó, él no desfalleció. Y tenemos que entender que aunque todos desfallezcan, tú no lo hagas. Aunque veas que 10 desfallecen, tú no lo hagas. Aunque veas que eres minoría, tú no lo hagas. Aunque todos lleven noticias de desánimo a su casa, tú no lo hagas. Ten fuerza en Dios. Aunque otros se queden sin fuerza, tú no. ¿Recuerdas la parábola de las 10 vírgenes? Que se quedaron algunas sin aceite. ¿Lo recuerdas? ¿Y recuerdas que otras no se quedaron sin aceite? ¿Fueron prudentes? Hermano, papá, que este día sea un día especial, que lo recuerdes y que puedas entender, el día que me dieron la corbatita, ese día hablaron de que es tan importante mi fuerza en Dios, tan importante que yo obtenga la fuerza de parte de Dios. Ese día que fui a la iglesia, el día del papá, ese día hablaron de que mi fuerza no basta, sino la fuerza de Dios. Y por eso número 2 dice, quien lleva noticias positivas es el padre que encuentra su fuerza en Dios. El padre, quien lleva noticias positivas a su casa, es el padre que encuentra su fuerza en Dios. Ahí está. Y de todo corazón te lo digo, papá, tu fuerza debe de venir de Dios. Dice el Salmo 84:5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Salmo 84:5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, que no confía en sus fuerzas, que no confíes en tus fuerzas, papá, no confíes en ti mismo. Donde terminan tus fuerzas, empieza la fuerza de Dios. Tómate de Dios, busca a Dios, busca a Dios. Dice Primera de Crónicas 29, vamos para allá. Primera de Crónicas 29, Primera de Crónicas 29, 12. Primera de Crónicas 29, 12. ¿Quieres tú terminar lo que has empezado? ¿Quieres tú no desfallecer? No bastan tus fuerzas, papá. Primera de Crónicas 29, 12. ¿Lo tenemos? Vamos a ponernos de pie para leerlo todos. Vamos a descansar un poquito de estar sentados. Primera de Crónicas 29, 12. Vamos a ver lo que dice este pasaje en cuanto a la fuerza. ¿Lo tenemos?
¿Estamos ahí? A ver, hombres, vamos a leer este pasaje. Todos los hombres, jóvenes, papás, esposos, pubertos, jóvenes. 1, 2, 3. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿De dónde viene la fuerza? ¿De dónde? ¿Y cómo obtienes su fuerza? ¿Hay alguna donde te conectas? ¿Cómo? Exactamente. ¿Estás buscando la fuerza de Dios? Dice este versículo: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano, dice. ¿Por qué no se la pides a Dios? Te levantas pidiéndole a Dios: dame sabiduría para poder decidir el día de hoy. ¿Esa es tu primera reacción en el día? Papá, esposo, ¿esa es tu primera reacción? Dame sabiduría, porque hoy voy a tomar decisiones. Y esas decisiones o me alejan de Dios o me acercan a Dios. ¿Qué voy a decidir hoy? ¿Eso es lo que haces, papá? ¿O te preocupas más por proveer lo que tus padres no proveyeron para ti? De ser ese papá consentidor, ¿sí? Y que no les falte nada a tus hijos, porque la fuerza viene de Dios. Pueden tomar su lugar. Vamos a regresar a Josué, al libro de Josué 14. Y mira lo que dice Caleb, y está presumiendo Caleb. Caleb es un presumido. Dice el versículo número 10, Josué 14, 10. Voy a empezar a leerlo en lo que ustedes llegan. Dice ahí: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años. En el versículo número 7 está diciendo: hace 45 años atrás, él tenía 40 años. Ahora en el versículo 10, él tiene 45 años más. Tiene 85 años. Han pasado 45 años más. Cuando él llevó noticias de fe, tenía 40 años. Ahora en el versículo 10 dice: ahora tengo yo 85. Han pasado 45 años. Y dice: estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, dice: y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Y mira lo que dice el presumido de Caleb. Mira lo que dice: todavía estoy tan fuerte. Todavía, dice, todavía estoy fuerte. ¿Y de dónde proviene su fuerza? De Dios. ¿De dónde proviene su fuerza? Dice: ahora, cuando tenía 40 años estaba fuerte. Cuando tenía 40 años no desfallecí. Cuando tenía 40 años cumplí a Dios. Llevé noticias buenas. Y ahora que tengo 85, ¿qué dice el presumido de Caleb? Estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Sí? Para algunos pareciera que es salida de caballo y llegada de burro. Aceptan a Cristo y quieren hacerlo, y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello. Y nada más está haciendo y dice: sueñan. Y vamos a tener esto, y vamos a hacer esto. Y cuando yo sea así como los políticos, si yo estuviera ahí, yo haría esto, yo haría aquello. A ver, hazlo. ¿Y tu fuerza? Bueno, él porque va empezando, pero yo ya tengo años de cristiano. Dice Caleb: cuando tenía 40 tenía fuerza. Hoy que tengo 85, soy igual de fuerte. ¿Y esa fuerza de dónde venía? De Dios, de fe. No desfalleció. Dice: ¿cuál era mi fuerza? Te lo vuelve a decir: ¿cuál era mi fuerza? Entonces,
tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Acuérdate cuando aceptaste a Cristo, papá. ¿Cómo estabas cuando aceptaste a Cristo? ¿Han pasado 45 años? ¿Alguien puede decir, yo tengo 45 años de cristiano? ¿Alguien puede decir así? Una buena estadística, ¿verdad? ¿Alguien? ¿30? 20. 20. 15. Ok. Sí, si digo Víctor va a pensar que para él es el mensaje, ¿verdad? Ok. 2, medio año, ya. ¿Sigue igual tu fuerza como cuando aceptaste a Cristo? Yo tengo 5 años de cristiano, tú puedes decir. Ok. ¿Es igual tu fuerza que como cuando aceptaste a Cristo? No, bueno, es que lo que pasa es que antes... ¿Es igual tu fuerza? ¿Así estás igual de animado? ¿Quieres seguirle sirviendo a Dios? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El pecado, tu comunión con Dios, tu soberbia, tu rebeldía. Es que nadie estuvo a mi lado. Eso no es pretexto. Es que nadie me viene a ver. Pablo tuvo la fuerza de Dios, no de los que estaban a su lado. Tu comunión con Dios y ser constante. Comunión con Dios y ser constante. Eso es. No confíes en tu fuerza. No confíes en tu fuerza. Dice la Biblia que Sara a los 90 años recibió fuerza para concebir. ¿Alguien tiene aquí 90 años? 90 años y dice, recibió fuerza. ¿De dónde recibió fuerza? ¿Cómo lo hizo? Ya cuando Abraham y Sara, y eso lo menciono en el seminario, cuando pasaban los años en Abraham, decía Abraham, 1 año menos para que se cumpla la promesa de Dios. Pon atención. Cuando Abraham y Sara cumplían años, ellos decían, 1 año menos, 1 año menos para que se cumpla la promesa de Dios. ¿Y sabes Dios qué estaba diciendo? 1 año más para que se cumpla la promesa de Dios. Ya estoy esperando que Sara cumpla 90. Y Sara no, ya no. ¿Qué voy a poder? Si no pude a los 40, menos a los 50, menos a los 60. No, ya no se pudo. Sara sí pensaba, yo ya no puedo. Y Dios dice que estoy esperando que lleguen a los 90 para que no pueda y para que ese hijo sea algo que lleve la gloria a Dios. Eso es. Y cuando tú no tienes fuerza, cuando tú estás cansado, es cuando Dios te va a usar. Pero necesitas estar conectado con Dios. Necesitas estar leyendo y teniendo comunión con Dios. Vamos a 2 Corintios 8:3. Vamos a dejar este presumido, ¿verdad? 2 Corintios 8:3. ¿Cómo está tu fuerza, papá? 2 Corintios 8:3. ¿Haces las cosas hasta donde llegue tu fuerza? Mira lo que dice 2 Corintios 8:3. ¿Te esfuerzas en hacer las cosas? Mira el ejemplo de esta iglesia en Macedonia. Dice 2 Corintios 8:3. Pues doy testimonio. ¿Están ahí conmigo? Sí. Pues doy testimonio de que con agrado esta iglesia ha dado conforme a sus fuerzas. Ahora está hablando del dar. Ahora está hablando del apoyar a misiones. Y dice, esta iglesia ha dado conforme a sus fuerzas. Y aún más allá de sus fuerzas. Esta iglesia ha dado conforme a sus fuerzas. Era muy pobre esta iglesia. Y ha dado conforme a sus fuerzas. Y aún más allá. Ahí te está hablando de la fuerza de Dios. Tú has hecho las cosas en tus fuerzas y aún más allá. Más allá tiene que ver con la fuerza de Dios, con que quién te sostiene, quién lo hace. ¿Quién lo hace?
Y cuando Dios te va a mandar algo, Él se agrada. Él se agrada de que tú cumplas. Él se agrada de que tú lo termines. Él se agrada de que tú te esfuerces. Y llegamos a la conclusión. Porque Caleb significa una persona audaz, valiente, firme y decidido. Ahora entendemos por qué él cumplió. Porque era una persona audaz, valiente, firme y decidido. Y habrá alguien que diga, ay, me están describiendo. Audaz, valiente, firme y decidido. Qué bueno. Caleb llevó noticias de bendición a su familia porque era una persona firme. Era una persona que si dice algo, lo hace, lo cumple, lo termina, no desfallece. Y ese tipo de papás es el que está buscando Dios para edificar esta iglesia. Papá, ¿eres tú ese Caleb en tu hogar? ¿Eres ese Caleb en tu hogar? ¿Estás llevando noticias positivas a tus hijos? ¿Tu fuerza proviene de Dios, papá? ¿Sabes que Dios necesita hombres como Caleb, que sean firmes, que si dicen lo hacen, que si quedan, llegan, que si dicen que van a hacer algo, lo terminan? Porque es muy fácil decidir algo, pero terminarlo, no todos. Caleb sí. Y dice Caleb, hace 40 años tenía fuerza, ahorita tengo 85 y soy igual de fuerte y puedo ir a conquistar ese monte. Puedo ir a conquistarlo. Pregunta, ¿crees que lo haya hecho? Sí. Sí lo hizo. Sí lo hizo. ¿Por qué? Porque estaba fuerte. ¿Y por qué estaba fuerte? Por su comunión con Dios. Porque no dependía de él, dependía de Dios. Y vamos a Primera de Crónicas 28. Estamos en la conclusión. Primera de Crónicas 28. Para los que están en el seminario. Primera de Crónicas 28. Y vamos a ver cómo David le dice a su hijo Salomón: tú tienes una misión, tú tienes un llamado, vas a edificar una casa. Primera de Crónicas. Le dice su padre David, el consejo de un papá a un hijo. No le dice, mira, ya no vamos a ir a la iglesia porque no nos alcanza. El papá a un hijo. No le dice el papá, no te comprometas mucho en la iglesia. No vayas a empezar a discipular. No te comprometas, no te quedes, no vayas. Eso no le dice un papá a un hijo. Mira lo que dice David a Salomón. Primera de Crónicas 28. Primera de Crónicas 28. 20. Dice, dijo además David a Salomón. ¿Quién es David? El papá de Salomón. Y le dice, ahí dice, ¿verdad? Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate. Esa palabra, fuerza, saca fuerza, esfuérzate. Y mira qué hermoso versículo. Y manos a la obra. David no le dijo a su hijo, es que te va a costar mucho, es que pobrecito de ti, ¿quién te va a mantener? ¿Quién te va a sostener? Ay, si te enfermas, ay, no, Dios. La novela, ¿verdad? ¿Sabes qué, hijo? Anímate, esfuérzate y ponte a trabajar. Deja de estar pensando, ¿y si te enfermas? ¿Y si te va mal? ¿Y si no sé qué? ¿Y si...? Manos a la obra, un papá, un hijo, animándolo, no desanimándolo. No, nada más me sales con que vas a tomar el discipulado y vas a ver, nada más me sales con que ya quieres empezar a enseñar la Biblia a alguien. No vayas tan rápido. Dice ahí, manos a la obra. Y luego le dice, mira qué hermosas palabras: no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Así es que manos a la obra. Anímate, anímate, esfuérzate y cumple con Dios. Dice, Dios estará contigo. Él no te dejará
ni te desamparará. ¿Hasta cuándo? Hasta que acabes. Caleb, acabes. Empiezas salida de caballo, empiezas algo, ¡fum!, y llegada de burro. Ya llegas bien, ya no llegas, ahí lo dejaste estirado. Y el hermano que iba a hacer el aseo ahí, no vino una vez, sí lo creo. Y el hermano que dijo que iba a ordenar allá, pues nada más se quedó en plática. No estoy hablando de otra iglesia, estoy hablando aquí. Sí, quiero una cita. Quiero una cita para ver cómo le vamos a hacer. Ok, bueno, vamos a sentarnos. ¿Qué piensas hacer? Pienso hacer esto. Órale, muy bien. Sí, pero necesito que usted me ayude. Órale, pues entonces no, el que me estaba ayudando eres tú. No, y voy a hacer esto y él. Muy bien. ¿Cuándo empiezas? Pues no sé. Y voy a ordenar ahí, y voy a ordenar acá, y voy a lavar acá, y voy a limpiar allá. ¿Y eres constante? ¿Eres constante, hermano? No, es que nada más tengo un discípulo. ¿Estás orando por él? ¿Eres constante en la oración por él? Cuando no viene, ¿le llamas? Ahora entiendo por qué no tienes un grupo. ¿Eres constante en la oración? Dice la Biblia que David, cuando fue a ver a sus hermanos, dejó al cuidado sus ovejas. A veces queremos que nos cuiden y nosotros no cuidamos. Dice ahí, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Te vas a animar y te vas a esforzar, ¿sí? Y no vas a tener miedo hasta que acabes la obra. No nada más al inicio, vas a acabar la obra. Eso es un buen papá, un Caleb, firme, decidido, audaz, aquel que lo que empieza lo termina. ¿Estás listo para terminar lo que comenzaste? Ya lo comenzaste, ya se te atendió, ya se te dijo, adelante. ¿Lo vas a hacer? ¿Estás dudando? ¿Tienes miedo? ¿No te quieres esforzar? ¿No quieres pagar el precio? ¿No quieres sacrificar nada? ¿No eres constante? No lo vas a terminar. Te lo digo de corazón, no lo vas a terminar. ¿Tu fuerza es la suficiente para ser ejemplo a tu familia? ¿O tu esposa es la que te tiene que estar animando? Ándale, gordo, vamos a la iglesia. Ándale, vente, pelón, vente, vamos a la iglesia. Se ríe por Francisco, ¿no? Pero aquí hay pelones y gordos. Ándale, gordo, vente, ya, vente, vamos a la iglesia. Ya, es que no sé cómo hablo, pero se siente el machito. Ahí en su casa se trae sus playeritas de... ¿verdad? Y la que carga el tanque de gas es su esposa. La que va por el garrafón de agua es su esposa. La que anda matando a los bichos es la esposa. Pero el otro es que Dios ha dicho que te sometas a mí. ¿De dónde tienes tu fuerza, hermano? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Noticias positivas, ¿verdad? ¿Eres tú ese Caleb en tu casa, papá? Algunos por ahí se quieren casar.